¿Alguna vez has sentido que te vacías por completo intentando llenar a alguien más, y al final, esa persona solo se queja de la única gota que no pudiste darle? Bienvenidos de nuevo a Dominio Mental. Hoy vamos a hablar de una de las heridas emocionales más silenciosas y agotadoras, el peso de lidiar con personas que nunca, sin importar lo que hagas, estarán satisfechas. Escúchame bien, le puedes dar y dar, puedes vaciar tus bolsillos, tu tiempo y tu energía, y jamás estarán conformes. ¿Sabes por qué? Porque no saben lo que es el agradecimiento. No lo practican. Esta es una realidad dura, ellos no ven tu esfuerzo. No ven el sacrificio que haces a diario. Solo ven esa mínima falta que tuviste. Esa pequeña cosa que dejaste de hacer por ellos. Solo ven ese día que estuviste ausente y no se acuerdan de todas las veces que estuviste presente. Ese único momento en el que no estás disponible, ese es el único momento que recuerdan. Cuando les dices que no una vez porque decidiste poner límites. Puedes estar 500 veces ahí para ellos, pero lo único que van a ver es esa única vez que no pudiste estar. Y siempre te van a preguntar, ¿por qué no hiciste más, cuando tú ya has hecho todo por ellos? Si estás asintiendo con la cabeza porque una persona específica vino a tu mente, quédate. Vamos a entender la psicología detrás de esto y cómo recuperar tu poder. La psicología del merecimiento, para que la entiendas. Antes de culparte o pensar que eres un mal amigo, pareja o familiar, necesitamos entender cómo funciona el cerebro de una persona crónicamente malagradecida. En psicología, esto se relaciona con un sentido de falso merecimiento. Estas personas operan bajo la ilusión de que el mundo, y especialmente tú, están en deuda con ellos. Ellos solo recuerdan lo que les conviene, no lo que deben. Nunca recuerdan lo que les has dado, sino lo que no has podido dar. No valoran que haces tiempo para ellos hasta cuando no lo tienes. Y aquí viene la parte más triste, estas personas no piensan que son malagradecidas. Ellas piensan que son merecedoras de todo. Pero la realidad es que, hagas lo que hagas, nunca nada será suficiente, porque ellos no tienen límites para quitar. Aquí tienes 10 consejos de supervivencia emocional. 1. Acepta que su reacción no es tu reflejo. Lo primero que debes entender es que la insatisfacción del otro habla de su vacío interior, no de tu insuficiencia. Tú diste desde el amor, ellos recibieron desde la carencia. Entiende que la gratitud es una capacidad cognitiva y emocional que no todos han desarrollado. Hay personas que viven en un estado de hambre constante, donde nada les llena. Si intentas definir tu valor basándote en la satisfacción de alguien que tiene un vacío infinito, siempre te sentirás insuficiente. Tu paz comienza el día que dejas de intentar ser la respuesta a un problema que ellos no quieren resolver. 2. Despídete del síndrome del Salvador. Reconoce que no es tu trabajo salvar a quien no quiere aprender a caminar por sí mismo. No puedes llenar un balde que tiene un agujero en el fondo. Salvar a alguien que no quiere ser salvado es, en realidad, una forma de evitar mirarnos a nosotros mismos. A veces, nos enfocamos tanto en las necesidades de los malagradecidos para no sentir el vacío de nuestras propias carencias. Al soltar el rol de rescatista, no solo les das a ellos la oportunidad de madurar y enfrentar sus propias consecuencias, sino que te das a ti mismo el permiso de finalmente descansar. 3. El no requiere justificación. La próxima vez que esa persona te exija algo que no puedes dar, simplemente di, no puedo en este momento. Si te justificas, les das una oportunidad para manipularte. Cuando das una explicación larga de por qué no puedes ayudar, le estás entregando a la otra persona las piezas del rompecabezas, para que las use en tu contra. Un malagradecido escuchará tus razones no para entenderte, sino para buscar cómo invalidarlas. Aprender a sostener el silencio después de un no es un acto de soberanía personal. No eres una mala persona por tener límites, eres una persona con autorrespeto. 4. Haz las paces con ser el villano de su historia. El día que pongas límites, serás el malo para ellos. Acéptalo. Es mejor ser el villano en la historia de un malagradecido, que ser la víctima en tu propia vida. La etiqueta de malo es el último recurso que utiliza el manipulador para intentar que regreses al redil de la obediencia.
Si permites que el miedo a su opinión dicte tus acciones, ellos seguirán siendo los dueños de tu destino. Acepta que su narrativa sobre ti no es la verdad universal, es solo su mecanismo de defensa para no admitir que abusaron de tu bondad hasta que dijiste basta. 5. Aplica la regla del dar en pausa. Deja de ser proactivo. Si siempre eres el primero en llamar o ayudar, detente. Observa qué pasa cuando dejas de sostener la relación. El silencio te dirá la verdad. Este experimento social es revelador y, a veces, doloroso. Al dejar de ser tú quien siempre busca, verás quiénes se quedan a tu lado por lo que eres y quiénes estaban ahí solo por lo que obtenían de ti. Es mejor tener un círculo pequeño y honesto que una multitud de personas que solo te ven como un cajero automático de favores y atención. La soledad selectiva es el filtro de la salud mental. 6. Identifica el gaslighting emocional. Cuando te digan, nunca haces nada por mí, recuerda que es una distorsión de la realidad. No dejes que reescriban tu historia de sacrificio. El olvido selectivo de estas personas es una herramienta de poder. Al borrar de su memoria todo lo que has hecho, te obligan a esforzarte el doble para demostrar tu valor una y otra vez. Es una carrera que nunca ganarás porque la meta se mueve cada vez que te acercas. No intentes convencerlos con pruebas de tu entrega, simplemente deja de participar en un juicio donde ellos son el juez y la parte interesada. 7. Redistribuye tu energía a tu verdadera tribu. Dedícate a estar presente para esos que sí están para ti. La energía es limitada, inviértela donde florezca, no donde se evapore. La reciprocidad es la moneda de cambio en las relaciones sanas. Si siempre eres tú quien invierte y el otro solo retira, tu banco emocional entrará en quiebra. Observa a esas personas silenciosas que te han apoyado sin pedir nada a cambio, a menudo las descuidamos por intentar complacer a los que más gritan y exigen. Es hora de que tu mejor versión sea para quienes saben cuidarla. 8. Trabaja en tu propia validación. Cuando te valoras a ti mismo y sabes que eres una buena persona, la ingratitud del otro pierde su poder para lastimarte. No necesitas su permiso para saber lo que vales. Cuando dependes del gracias ajeno para sentirte bien, le entregas el control remoto de tus emociones a personas que no saben cómo usarlos. La verdadera libertad emocional surge cuando puedes decirte a ti mismo, sé que hay lo mejor de mí, y eso es suficiente. La gratitud del otro es un regalo opcional, pero tu propia aprobación es un requisito indispensable para una vida plena. 9. Tolera la incomodidad de la culpa. Sentirás que eres egoísta al principio. Pero esa culpa es solo el síntoma de que te estás curando del hábito de complacer a los demás. Deja que pase. Esa punzada en el pecho cuando no respondes una llamada o no haces un favor no es maldad, es el eco de una programación antigua que te enseñó que tu valor dependía de tu utilidad. Cada vez que sostienes esa incomodidad sin ceder, estás rompiendo una cadena generacional de sacrificio tóxico. Con el tiempo, la culpa se transformará en una sensación de orgullo por haberte elegido a ti mismo. 10. Cierra el grifo del sacrificio. Como ellos no tienen límites para quitar, tú sí pon tus límites. No sacrifiques tu paz por alguien que no está dispuesto a hacer lo mismo por ti. Recuerda que el sacrificio extremo no genera amor, genera dependencia. Al dar demasiado, terminas alimentando el ego del otro y marchitando tu propia esencia. Establecer un límite de donación emocional no te hace frío, te hace sabio. No permitas que tu luz se apague intentando iluminar el camino de alguien que prefiere caminar con los ojos cerrados mientras tú sostienes la antorcha. Llegar a la conclusión de que alguien a quien quieres es un malagradecido crónico, es un proceso doloroso. Pero también es tu mayor liberación. Porque si nada de lo que haces es suficiente, entonces finalmente tienes permiso para dejar de intentarlo. Puedes soltar esa pesada roca que has estado cargando montaña arriba. Respira profundo. Estás libre. Hoy, te invito a que escribas el nombre de esa persona en un papel y digas en voz alta, te libero de mi necesidad de que me valores, y me libero de la obligación de complacerte. Si este video te ha dado claridad, por favor, dale al botón de me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar que no están solas.
Suscríbete a Dominio Mental para seguir fortaleciendo tu mente. Y antes de irte, quiero leerte, ¿cuál fue ese momento en el que te diste cuenta de que ya habías dado demasiado? Escribirlo es el primer paso para sanar. Tu energía es tu recurso más valioso. Cuídala. Nos vemos pronto.